Hola, soy Luis Ángel Zamudio Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad del Valle de México. Y estos son los programas de la semana 4 de la materia de programación orientada a objetos. En esta semana, pues empezamos a ver un repaso, pero ahora en Java, de los ciclos while, do while, for, los ciclos que se repiten. Y pues hicimos algunos programas del libro. Y también vimos la manera de cómo podemos tener varias versiones de un programa en un solo archivo. Por ejemplo, aquí del ejercicio 17, en este archivo, en este ejercicio que dice ejercicio 17 en este archivo, tenemos el 17B y el 17C. Pues tenemos la versión B, la versión C, o seccionar, por ejemplo, en este caso lo usamos para hacer uno con while, otro con do while y otro con for. Y pues empezamos con el ejercicio 17. El ejercicio 17 nos dice que es hacer un programa que imprima del número 1 hasta el número que introduzca el usuario por teclado, utilizando el ciclo while. Pues aquí ponemos while para identificar que vamos a usar ese ciclo. Y le pedimos al usuario que introduzca un número mayor que 1. Y pues la condición es sencilla, simplemente que si el número es menor o igual que n, pues el programa siga sumando 1, ¿sí? Hasta que pues el número sea igual que mayor que n, pues ya ahí se va a detener el programa. Entonces vamos a correrlo y vamos a introducir un número no muy grande para que nuestro programa no se haga muy largo y podamos ver hasta dónde llega. Por ejemplo, un 8. Vamos a esperar a que corra. Ahí está. Está tardando un poco porque acabo de abrir el programa, el de NetBeans. Ahí está. Número mayor que 1, 8. Y nos imprime los números del 1 al 8. ¿Sí? Entonces este está correcto. Y vamos ahora con el 17B. En este caso es lo mismo. El usuario introduce un número mayor que 1 y el programa cuenta, pero ahora con do. Entonces aquí do nos dice que siempre va a empezar sumando y va a terminar hasta que el número sea menor que n. Siempre, o sea, el do siempre va a empezar, nunca va a checar antes la condición. Entonces esto es lo característico del do. Y esto lo corremos con run project porque si no va a correr el 17 aquí, run file. Entonces aquí tenemos el 17b. Dice do introduce un número mayor que 1. Entonces vamos a poner el 9. Y pues nos cuenta del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Con do. Y ahora vamos a hacer el 17c, que es lo mismo, pero esta vez con un ciclo for. Y podemos ver que con esto simplemente necesitamos una condición, o sea, una línea para hacer todas las condiciones y todo lo que tiene que hacer el programa y imprimir la variable. Entonces vamos a correrlo con run 5. Dice for, introduce un número mayor que 1, vamos a introducir otra vez el 8. Y nos cuenta del 1 hasta el 8. ¿Bien? Entonces esos son las tres versiones del ejercicio 17. Y de ahí sigue el ejercicio 18. En el ejercicio 18 igual tenemos tres versiones. Y este ejercicio nos dice que hagamos un programa que pida números al usuario. Y este programa va a terminar cuando se le introduzca un número negativo. Y al final va a imprimir la suma de todos los números que introdujo el usuario. Entonces, pues el programa lo hicimos con un do while. Y siempre va a pedir introduce un número, introduce un número, introduce un número, hasta que ya el usuario quiera terminar, va a introducir un número negativo y pues ya el programa nos debe dar la suma. Entonces vamos a introducir sumas fáciles, nada para demostrar cómo funciona. Vamos a introducir 3 veces 5 y pues la suma nos debería decir que es 15. Entonces 5, 5, 5 y pues ya para terminar un menos 1 y nos dice que la suma es 15. Entonces está correcto. Ahora vamos con el 18b, que es otra versión del ejercicio 18. Y esta vez pues lo hicimos con un while. Ya no lo hicimos con un do while, sino simplemente con un while. Y
hace lo mismo. Nos pide un número, checa la condición, pero en este caso checa la condición antes de hacer todo. Y pues esa es la diferencia. Pero hace lo mismo, imprime los números y los suma. Entonces, vamos a correr este. Igual la misma. 5, 5, 5. Y para terminar un negativo. Dice que la suma es 15. Entonces también está correcto. Y vamos con la tercera versión, que es el 18C. Y lo mismo, hace lo mismo. Pero ahora lo hicimos con un while, pero ya no pusimos acá arriba miren, aquí en el 18B tenemos arriba todas las condiciones y pues aquí lo que hicimos fue juntarlo, porque no es necesario tener esto cuando inicializamos la variable. Cuando inicializamos la variable aquí, no es necesario que pidamos el número arriba, sino simplemente dentro del ciclo podemos pedirlo y pues va a ser el mismo resultado. Entonces vamos a ponerlo. Y vamos a hacer la misma suma, 5 más 5 más 5. Entonces, 5 más 5 más 5 y menos 5 para terminar. Y nos da 15. Entonces, este también está correcto. Esas fueron las tres versiones del ejercicio 18. Vamos con el 19. El ejercicio 19 nos dice que es el problema 1 del capítulo 5, en la página 320 del libro. En este caso, vamos a buscar aquí el libro. Esperen. Bueno, aquí tenemos el ejercicio 20 y pues este es otro ejemplo del libro también, pero pues aquí describimos que te tiene que hacer. Este programa tiene que calcular si un número es primo o no. El programa va a pedir un número por teclado y va a imprimir si es primo. O, por ejemplo, este ejemplo lo vamos a hacer igual. Si ponemos 107, la raíz cuadrada pues es 10. La que se acerca pues es 10 porque 10 por 10 es 100. Y entonces lo que hace es 2 menos 10 y pues ese sería un número primo. Vamos a correrlo. Y vamos a introducir el 107 a ver si es un número primo. Pero sí, el 107 sí es un número primo. Entonces debería decir que es un número primo. Es primo. Entonces vamos a correrlo otra vez y vamos a poner esta vez un número par para ver si también funciona con los números pares. Vamos a poner el 20. El 20 es un número par. 20 no es primo. ¿Bien? Un número primo pues es el número que solamente se puede dividir entre sí mismo y entre 1, como cualquier número. Y el número que no es primo, o sea que es par, es el número que se puede dividir entre varios. Por ejemplo, el 20 se puede dividir entre 10, entre 2, entre 1, entre 5, entre 4. ¿Sí? Entonces, por eso no es primo. Vamos con el ejercicio 21. Y nos dice que introduzcamos este ejercicio. Igual tenemos varias versiones. Y aquí tenemos que tiene que hacer un programa que pida números del teclado y los sume. El programa terminará cuando la suma llegue a 100 o introduzca un número negativo. Prácticamente es el mismo hace lo mismo que el ejercicio 18, me parece que es, sí, el 18. A ver. Sí, el 18. Pero en este caso, la suma se detiene este programa se detiene cuando la suma llega a 100. Y pues vamos a correrlo. Igual lo hacemos con un do while y vamos a correrlo para ver cómo funciona. Ejercicio 21. Nos va a pedir números hasta que la suma de todos esos números de 100 y va a terminar termina si nosotros ponemos un número negativo. O sea, o termina cuando la suma de 100 o cuando pongamos un número negativo. Entonces vamos a ponerle un 90 y 101 y termina porque la suma ya es 191. Entonces vamos a correrlo ahora, pero ahora sin que llegue a 100 y ponemos un número negativo para que termine. Entonces vamos a correrlo otra vez. Y vamos a poner 5 y menos 90. Nos debería dar la suma 5, ¿no? 5.
¿Por qué? El menos 90 es solamente para terminar el programa, entonces no lo suma. Y está correcto también. Ahora vamos con el ejercicio 21b, que es otra versión de este ejercicio. Pero en esta versión, usted hace lo mismo. Pero cuando llegue a los 100, los números negativos, el programa termina cuando la suma llega a 100, los números negativos no se suman. Pero en este caso me parece que con el número negativo no se termina el programa, entonces vamos a ver. O sea, simplemente debería de ignorar a los números negativos. Y me parece que con esa condición lo hace cuando n es menor que 0. Cuando n es menor que 0 quiere decir que es un número negativo y por eso tiene la variable continue, la función continue, que es el opuesto a break. Break es para terminar, que fue lo que usamos aquí en el ejercicio 21. Para terminar, cuando es negativo termina, pero en este caso continúa, así que lo que hace pues es ignorarlo. Ignorar al número negativo. Entonces, siempre, porque podemos poner menos 100 y no va a terminar el programa. Bueno, sí, porque si termina... es que no estoy corriendo, espera. Estoy corriendo el 21, pero no el 21b. Tenía que darle a run file. Ahora sí. Para que vean, ahorita voy a hacer lo mismo. El 5 y el menos 80. El 80 y el menos 100. Para que no termine bien. Si pongo menos 100, lo ignora y sigue pidiéndome números hasta que la suma llegue a 100. Así que vamos a poner 8 para que todavía no llegue a 100. 2 menos 10 y no termina hasta que yo vuelvo a poner 12 y ya va a llegar a 100 y me dice que la suma es 102. Entonces también está correcto. Y pues el que sigue ya es el ejercicio 22, que es el último de esta semana. Y este es un ejercicio largo. Igual es del libro, es el problema 9, inciso A, B, C y E. Y los otros están en el ejercicio 22b, que es el... Perdón, es que estoy grabando con mi celular y casi se descarga. Lo tuve que conectar. Pero se ve diferente la toma. Pero bueno, vamos a seguir. El ejercicio 2 son incisos D y F porque son incisos que no tienen nada que ver con el problema. O sea, son incisos que piden cosas X. Y pues vamos a correr el 22 primero. Que pues el 22 nos pide dos números, uno menor que el segundo, y ese es el inciso A. Y determina cuál es el menor y el segundo. ¿Cuál es el menor de los dos? O sea, el primero debe ser el menor y ya luego de esos números imprime todos los números impares que hay entre esos dos números y luego suma todos los pares que ya es el inciso C. O sea, pedir dos números, el primero menor que el segundo. Vamos a poner primero 1 y luego 5. Entonces nos va a dar todos los impares. El inciso B es todos los números impares, que son el 1, el 3 y el 5. El inciso C es la suma de los pares, o sea, 2 más 4 pues sería 6. Y el inciso E es la suma de los cuadrados de los impares, o sea, la suma del cuadrado de 1, del cuadrado de 3 y del cuadrado de 5. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 5 pues es 25 y pues la suma es 35. Entonces estos incisos están bien. Y el ejercicio 22b, pues les digo eso, este ejercicio hace cosas que no tienen nada que ver con ese código, con ese problema y por eso esos dos incisos pues lo hicimos aparte. Y pues lo que hace es que con char nos imprime del 1 al 100 los números nos imprime del 1 al 100 nos imprime los de los números del 1 al 10 sus cuadrados, o sea, del cuadrado de 1 pues es 1, el de 2 pues es 4, el de 3 pues es 9, el de 4 pues es 16 y así sucesivamente, de 5 es 25 y así, los cuadrados hasta que nos dé el cuadrado de 10 pues es 100. Y de ahí nos imprime mediante igual ciclos, nos imprime todo eso y también todas las mayúsculas del abecedario. Entonces no tiene nada que ver con el programa que hicimos acá, porque este programa pide números y pues este pues es aparte, ¿no? Pero pues por eso lo hicimos en otro documento. Y pues esos fueron todos los programas de esta semana, de la semana 4. Y gracias.